Está conectado con nosotros Patricio de la Giovanna. Él es analista internacional y experto en agronegocios para hablar de varios temas. Y vamos a empezar de la salida de Rusia, del acuerdo del Mar Negro. Patricio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días, Mariano. Buen día, Patricio. ¿Y cómo puede impactar esto en la Argentina, no? Bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros estamos hablando de que es uno de los principales actores agroalimentarios del mundo, junto con Ucrania. Se había logrado un acuerdo para exportación de granos que en el principal corredor de granos del mundo, que es el Mar Negro, vencía ahora el 17 de julio. Claramente se esperaba una extensión de esto, ¿no? Teniendo en cuenta que uno de los garantes era Turquía, y la realidad es que Rusia decidió de por momento no renovarlo, poniendo en riesgo no solamente el abastecimiento de granos, sino también el abastecimiento de fertilizantes. Entonces, para responder la pregunta es, por un lado puede impactar positivamente si nosotros logramos exportar más granos, pero por el otro lado, si tenemos un faltante de fertilizantes, donde Rusia y Ucrania son de los principales abastecedores del mundo, podemos estar en problemas. Claro, hoy tenés un tema con las importaciones, ¿no? Que al restringir tanto las importaciones hay muchos insumos que toda la cadena de agronegocios no tiene, con lo cual, para la producción, para la cosecha, se le complica. Claro. Totalmente. Nosotros estamos viendo que a partir de ahora se está perfilando la campaña 2023-2024 y con las restricciones a las importaciones, nuevos impuestos a las importaciones. Miren lo que generó, por ejemplo, el caso de el aumento de estas retenciones a las importaciones, ¿sí? Que hay un salto en el precio de la carne en el mostrador por el aumento del dólar maíz. ¿Qué es esto? Es el maíz de forraje, o sea, con el que vos alimentás a los animales para generar la carne, ¿no? Entonces estamos viendo serios problemas, y si se le suma que Rusia va a salir en este momento del mercado de fertilizantes y de granos, podemos estar en un problema. ¿Cuál sería la solución para esto? Porque, lo del maíz viene un poco a cuento por lo del dólar maíz para que puedan liquidar mayor cantidad de exportaciones también. Sí, pero tampoco es que haya habido una gran cantidad de exportaciones de carne. No hubo un salto de exportaciones de carne. Teniendo en cuenta también, Mariano, que las exportaciones de carne que nosotros realizamos al mundo son de cortes que no se consumen en las carnicerías de la Argentina, ¿sí? Son otro tipo de cortes, como es la cuota Hilton, etcétera. Entonces, si bien, y esto ya lo hemos hablado acá en el canal, sobre lo que es la liquidación, ¿sí? de exportaciones, que creo que sería muy importante que haya un compromiso de parte del conglomerado exportador, que nada tiene que ver con los productores, ojo con esto, separemos las categorías. Digo, pues, la realidad es que el productor que día a día se dedica a producir, ¿sí? Es tomador de precios, y está tomando precios al dólar blue, y le sumamos unas restricciones que van a aumentar los precios cada vez que vaya a buscar insumos, y después cuando tenga que vender, bueno, es lo que está pasando. Con 4 tipos que mandan al mercado de Liniers no se va a solucionar el problema del aumento del precio de la carne. ¿Hay posibilidades de rever esta salida, Patricio, te parece? Bueno, creo que sí, Rocío. A ver, como mencioné, está Turquía, ¿no? Turquía es miembro de la OTAN, pero también es no diría un aliado, pero es un jugador, digamos, es un socio comercial de Rusia, ¿sí? En la región del Mar Negro, ¿ok? Entonces, claramente va a tratar de hacer las negociaciones pertinentes Erdogan, que es el presidente de Turquía, para tratar de llegar a un acuerdo, porque esto va a tener un cimbronazo en regiones, por ejemplo, la península arábiga. Yemen es un país que está sufriendo una crisis aguda de agroalimentos, ¿sí? O sea, realmente hay chicos que mueren de hambre en Yemen. Esto es una crisis humanitaria. Y estamos hablando de que esto es a las puertas de Turquía, ¿sí? O sea, la península arábiga, Turquía está ahí al lado. Vamos a tener problemas por ese lado. Va a repercutir en América Latina también, ¿sí? Esto vamos a verlo claramente, sobre todo en Centroamérica y en el Caribe, donde las variaciones más mínimas repercuten directamente, porque son países importadores, Claro. Rocío.
Antes de pasar al otro tema que tenemos en agenda, claro, te vamos a preguntar por el conflicto, ¿no?, entre Rusia y Ucrania. ¿En qué instancia están? Llevamos casi un año y medio, Patricio, o un año y medio exactamente en estos días se va a cumplir y no pareciera que está en vísperas de una solución. No, realmente se esperaba que para esta primavera europea, si nosotros estamos en invierno, se esperaba que para la primavera europea, verano, estos conflictos, digamos, hubieran cesado, se hubiera llegado a una mesa de diálogo, pero la realidad es que lo más factible hoy que se perfila es una solución como fue con Corea, con las dos Coreas, ¿sí? O sea, Ucrania no va a reconocer los territorios ocupados, Rusia va a seguir reclamando estos territorios que ocupó, ¿sí?, sobre todo en el Donbass y el Donetsk y Crimea, y eventualmente se trazará un paralelo y va a ser una línea de conflicto sin resolución hasta que en algún momento por ahí cambie la dirección política de Rusia o haya un cambio en el sistema internacional. Lo que hoy más se avecina es algo similar a lo que pasó con Corea del Sur y Corea del Norte en la década del 50. Claro, el otro tema en agenda que teníamos, Patricio, es la prohibición de India de exportar arroz. ¿Cómo puede, qué consecuencias puede tener para nuestro país esto? Para nuestro país y para la región, nosotros estamos hablando de que es el principal exportador de cargas de arroz del mundo, ¿sí?, la India. En consecuencia, nosotros vendemos arroz, exportamos arroz. Sí. Puede llegar a haber, digamos, una posibilidad para nuestras regiones, por ejemplo, el litoral, Entre Ríos, Corrientes, claramente. Si nosotros contemplamos que tanto el candidato del oficialismo y ministro de Economía, Massa, dio anuncio de que a las exportaciones de economías regionales no iban a tener, digamos, restricciones, ¿sí?, y no iban a tener ningún tipo de retención, lo mismo que los candidatos de la oposición, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, entonces quizás podemos entrar en una ventana de oportunidad para los productores de arroz, ¿sí? Pero, perdón, Rocío, pero para países como Panamá, República Dominicana, Costa Rica, que el arroz forma parte de su dieta básica, ¿sí?, esto es un problema porque importan directamente. Sí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó particularmente en India que se llevó adelante esta medida? Bueno, nosotros ya las conocemos, creo que hemos visto bastante en la Argentina. La realidad es que es una medida que intenta, digamos, proteger la seguridad alimentaria de la India, ¿sí? Pues es el país más poblado del mundo. Este año pasó a ser el país más poblado del mundo. La realidad es que tienen un problema. Tuvieron varios problemas con sequía e inundaciones, ya saben cómo es este país con el monzón o cuando son las sequías, ¿sí? Entonces estaban teniendo un problema de abastecimiento interno, pero de ahí a un bloqueo total al cierre de exportaciones de arroz, digamos, vamos a ver conflictividad social a lo largo del mundo, y lo estamos viendo en África, va a aumentar la tensión en América Latina, ¿sí?, y también en el sudeste asiático, que son productores de arroz, pero grandes consumidores. ¿Y en la Argentina puede llegar a aumentar el precio más todavía de lo previsto ante esta mayor oportunidad de exportaciones? ¿Del arroz? Sí. Bueno, los precios del arroz aumentaron mucho. Si nosotros vemos cómo aumentaron los precios de los alimentos, hay una cuestión estructural de la inflación, ¿sí? La realidad es que la Argentina, a diferencia de estos países que yo mencionaba, el arroz no es el gran alimento de las canastas básicas, ¿sí? Nosotros vamos a ver que tenemos más por ahí fideos, ¿sí?, que son derivados del trigo, o que tenemos más papa, ¿sí? Digo, la papa aumentó muchísimo, pero tampoco nosotros consideramos que estamos en un momento de crisis de exportaciones de papa en el mundo, ¿sí? El arroz, a diferencia, no es un sustento básico de nuestra dieta, ¿sí?, como estos países que yo les mencionaba, ¿sí? Bien, Patricio, gracias por traernos estos temas muy importantes que, como mencionaba Mariano, pueden tener incidencia definitivamente también en Argentina. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.